Tiene la palabra hasta por 5 minutos el senador Emanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario Morena, en el orden de proposiciones, en el capítulo de proposiciones, para presentar a nombre del Grupo Parlamentario Morena, como ya lo dije, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar un informe al Gobierno de los Estados Unidos de América sobre las medidas, acciones e indicadores de rendición de cuentas para detectar, reducir y prevenir el tráfico ilícito de armas, municiones y artefactos explosivos en el marco del entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud y comunidades seguras. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, senador Reyes Carmona. Muchísimas gracias, presidente, compañeras y compañeros. La situación de violencia e inseguridad en México se ve exacerbada por el tráfico de armas ilícitas, municiones y artefactos explosivos que provienen de Estados Unidos. Recientemente, el Departamento de Justicia del gobierno estadounidense publicó un informe sobre la Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego, en el cual detalla que el 74% de las armas que llegan a nuestro país provienen de la frontera norte con Arizona, California y Texas. Además, el informe muestra que las tendencias del tráfico de armas de Estados Unidos a México han ido en aumento, con el 63% en armas de fuego recuperadas en nuestro país entre 2017 y 2023. Estimadas legisladoras y legisladores, los cárteles se están armando a través de los principales canales de tráfico de Estados Unidos e ingresando por Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y por supuesto también están armando a los grupos criminales de mi estado, Guanajuato. Si bien, en el marco del entendimiento bicentenario firmado entre nuestro gobierno y el de Estados Unidos, el sistema de rastreo ha permitido indicar las rutas, entidades federativas, tipos y calibre de armas aseguradas, se carece aún de la información que permita efectivamente investigar y dar seguimiento a los compradores y poseedores de armas que se encuentran en territorio estadounidense. Esta situación impacta negativamente en el porcentaje de sentencias impuestas a las personas ligadas con estas armas y presuntos delitos. Aunado a ello, en conferencia de prensa el jueves 9 de enero del 2025, la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que a fin de reducir y evitar el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, debe abordarse de manera coordinada. Lo anterior, puesto que es una problemática que ambos países enfrentan, especialmente en los cruces fronterizos, situación que debe de ser atendida en las aduanas de ambos estados. Por ello, llamo la atención para aprobar esta proposición con punto de acuerdo como urgente y de obvia resolución, a fin de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones solicite un informe pormenorizado al gobierno de Estados Unidos sobre las medidas, acciones e indicadores de rendición de cuentas elaborados en las respectivas agencias estadounidenses con las que México tiene interacción, como Aduanas y Protección Fronteriza, la Agencia del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, para detectar, reducir y prevenir el tráfico ilícito de armas, municiones y artefactos explosivos en el marco del entendimiento bicentenario. Hay que recordar que en el año 2019, el 3 de agosto, un joven de supremacía blanca, racista, pues cometió una masacre en contra de 23 personas, 23 resultaron heridas, 9 de estas personas fallecidas eran mexicanas. Y Marcelo Ebrard, como canciller, presentó una denuncia contra fabricantes de armas y esta denuncia pues ha seguido su curso. El próximo marzo de este año será revisada de manera muy puntual, por lo que confiamos plenamente en que el canciller Juan Ramón de la Fuente y con todo su equipo de trabajo le va a dar puntual seguimiento. El problema no está en México, el problema está en los Estados Unidos y México le hace frente a este posicionamiento, pero además confronta con una propuesta clara, seria, contundente para poder combatir el trasiego y también el tráfico de armas que tanto afecta a las y a los mexicanos. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Seguridad, las instituciones, por supuesto la Cancillería y esta propuesta inicial de hace algunos años, está trabajando fuertemente, formalmente, para poder combatir uno de los principales problemas de inseguridad, poder reducir los homicidios de alto impacto y poder garantizar los compromisos internacionales que México asumió tras la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso, queridos legisladores, legisladoras, más allá de los temas partidistas, políticos, yo los culmino, les invito a que el día de hoy aprobemos por unanimidad este exhorto que nos compromete como nación a hacerle frente a esta problemática. En votación económica se consulta con fundamento en los artículos 59 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa. Se considera de urgente resolución. Es un tema en el que, afortunadamente, en esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tenemos una coincidencia por la crisis de violencia que hemos tenido los últimos años en nuestro país. Y decirles que nosotros planteamos que tenemos la necesidad de transparentar los esfuerzos binacionales en el marco del entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública, comunidades seguras, acuerdo firmado en 2021 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Estados Unidos, en el contexto de, como bien lo mencionaba nuestro compañero Emanuel Reyes, después de este multihomicidio en El Paso, Texas, por un supremacista blanco. Hay puntos esenciales que tiene este exhorto que se plantean, que es la transparencia y los resultados de Estados Unidos
y que nos rinda, o que le rinda al Gobierno de México un informe detallado sobre las medidas y avances del rastreo de armas, detenciones, traficantes y supervisión de puntos de venta negligentes en la frontera, sobre los acuerdos que tuvimos en este acuerdo bicentenario. El impacto de armas, según la AFT, hacia México es del 74% de armas ilícitas que llegan a nuestro territorio. De estas provienen de los estados fronterizos de Arizona, California y Texas. Es un negocio, hay que decirlo bien, es por esto que tenemos que estar muy claros en este tema. Es un negocio de 6,000 millones de dólares, pero no por esto tiene que estar por encima de las vidas de los mexicanos y de los norteamericanos. El incremento en la violencia armada entre 2017 y 2023, México presentó más de 148,200 solicitudes de rastreo de armas, de las cuales 50,409 se concentraron entre 2022 y 2023. La colaboración binacional. México ha cumplido con el rastreo y aseguramiento de armas ilícitas mediante la Secretaría de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República. Como lo hemos dicho ya en varios espacios, según la CBP de Estados Unidos, de diciembre de 2018 a agosto de 2024, Estados Unidos confiscó solamente 3,603 armas en la frontera sur de su territorio, mientras que de tan solo el 1 de octubre de 2024 al 1 de enero de 2025, México y nuestras instituciones de seguridad han asegurado 3,602 armas de fuego. Sin embargo, solicitamos a Estados Unidos presente resultados contundentes, concretos, sobre sus compromisos para investigar y sancionar a los responsables en su territorio, como el rastreo de los recursos con los que se adquieren estas armas. Estoy de acuerdo, como lo mencionó hace rato un compañero legislador que lo mencionó hace rato, que debemos de enfrentar esta crisis en conjunto sobre un diálogo binacional con los legisladores de los Estados Unidos para resolver el tema de la seguridad. Planteemos que expandamos este diálogo bicentenario para que nos metamos sobre el uso de los recursos, el seguimiento que tiene que dar el gobierno de los Estados Unidos con el recurso que se adquieren las armas y que las adquiere la delincuencia organizada. El flujo interminable de armamento ilegal proveniente de los Estados Unidos alimenta y perpetúa la violencia que genera el crimen organizado. Todos los esfuerzos que como país realicemos en materia de reducción de la violencia resultarán insuficientes mientras no detengamos el flujo de armas de los Estados Unidos. Las armas estadounidenses que ingresan a México no solo aumentan el poder de fuego de los carteles de las drogas, sino que también estas llegan a las manos de los delincuentes que cometen todas clases de delitos en contra de la población, incluidos los de alto impacto, como el homicidio, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, entre otros. A la luz del último informe de la ATF, es decir, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, se revela un dato alarmante y sombrío, que el 74% de las armas recuperadas en nuestro país provienen de los Estados Unidos, especialmente de los estados de Arizona, California y Texas. Frente a esta realidad, no podemos quedarnos de brazos cruzados. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha destacado con claridad y convicción que la única forma de enfrentar este desafío es mediante una acción coordinada entre México y Estados Unidos, ya que la seguridad no puede ser una preocupación aislada de un solo país ni una carga que se lleve en solitario. Es una responsabilidad compartida que debe abordar los puntos más sensibles, los cruces fronterizos, las aduanas y, por supuesto, la vigilancia constante para poder detener la importación de armas irregulares. En octubre del 21, el presidente López Obrador y Biden firmaron el entendimiento bicentenario. De acuerdo a este, se establece un marco integral para enfrentar los problemas comunes de ambos países, un pacto que busca, más allá de los desafíos inmediatos, una transformación profunda que mira al futuro con la certeza de que la cooperación, la unidad y la justicia prevalecerán sobre las sombras de la violencia. Uno de los pilares de este entendimiento es la lucha contra el tráfico de armas. Por lo tanto, quedan aún retos por superar. Aunque las armas son rastreadas hasta sus rutas de origen, el verdadero desafío radica en poder seguir el rastro hasta los compradores responsables de esto en los Estados Unidos y que los procesen allá. Concluya, diputada. Porque obviamente son coadyuvantes del crimen organizado. En esta cadena de justicia es lo que hace falta. Es algo que venimos insistiendo desde hace algunos años, que se solicitó y que pedimos que este tema logre tener el informe y la evaluación nacional sobre el comercio y tráfico de armas de fuego. Sin embargo, tenemos que verlo desde una perspectiva multifactorial, porque por un lado nos aprietan en el tema de migración, en el tema de declaraciones hechas por el actual presidente Trump. Sin embargo, esas rutas de traslado de las armas de fuego que son traficadas desde Estados Unidos provienen de Arizona, por ejemplo, llegan a Sonora más de 1,618 armas recuperadas. De Texas a Tamaulipas, 1,191 armas recuperadas. En el caso de Texas a Nuevo León, 1,158 armas recuperadas. Para preguntarle a la oradora si considera que este punto de acuerdo que presenta el senador Emanuel tiene alguna relación y también su opinión acerca del operativo Rápido y Furioso que se dio en una administración federal panista, en la cual
se armó deliberadamente a los grupos de la delincuencia organizada en México, supuestamente para rastrearlos, pero finalmente nunca se conoció el final y el objetivo de la entrega de estas armas de alto poder. ¿Cuál sería su opinión acerca de cómo se desenvolvió esto y si tuvo algún efecto positivo o negativo en nuestro país, senadora? El operativo Rápido y Furioso, según cifras, que se hizo una introducción de más de 2.500 armas a México con dispositivos de rastreo. Este objetivo de identificar a los traficantes de armas estaba ya previsto que estaban dominados por los cárteles. Se desactivaron los rastreadores, curiosamente, y se usaron estas armas en actos de violencia y resultado sobre todo de muertes de agentes estadounidenses y numerosos civiles. Este operativo, el operativo Rápido y Furioso, y bueno, pues encabezado por García Luna, entonces imagínense pues qué complicación para México y para Estados Unidos. Este operativo generó tensiones entre México y Estados Unidos, como lo comentaba. El expresidente Felipe Calderón dice y plantea en algunos datos periodísticos que niega que estaba enterado de esta operación. Sin embargo, investigaciones posteriores contradicen lo dicho por el expresidente y decirles que solo la cifra que se arroja por estos datos de las armas, hay alrededor de 65,000 mexicanas y mexicanos que perdieron la vida por esta guerra que se desató, de la guerra contra el narcotráfico. Y bueno, pues regresando al planteamiento, yo quisiera, porque son tiempos pasados, tiempos que deberían de tener como un marco de referencia para no equivocarnos, para seguir fortaleciendo la acción integral. Ya hemos escuchado a varias compañeras y compañeros legisladores este tema que hoy coloca a México como una de las naciones, no solo por la cuestión de nuestros hermanos y hermanas mexicanas que van a ser repatriados, y que hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ha tenido un gesto y una acción importante de hacer a través del plan México te abraza. Sin duda va a dar muestras pronto, pero también una de las cuestiones que debemos de tener como un signo de preocupación es el de los migrantes que vienen de otras naciones del mundo. México se ha distinguido por ser un país hermano, un país de tener solidaridad. Sin embargo, las definiciones de que hace esta migración obedece, comentaba yo, hacia muchos factores que han obligado a salir de sus naciones. Es la guerra, son modelos económicos que han expulsado a estos habitantes y tienen que venir a esta zona de la frontera. Creemos que el tema de las armas tiene que también ser parte de este discurso y que el gobierno de Estados Unidos también es corresponsable. Y por eso la exigencia de este punto de acuerdo que ha presentado nuestro senador Emanuel Reyes obedece a tener el respaldo de nuestra bancada, e invito a todas las bancadas de esta soberanía que respaldemos, porque es tiempo, como lo hemos dicho, es tiempo de la unidad nacional, es tiempo de restablecer sobre todo la importancia de lo que significa ser un patriota y que por supuesto vamos a abrazar a nuestra nación mexicana hoy más que nunca. Es cuanto, presidente. Me dirijo a ustedes para abordar un tema vital, importante para la seguridad de nuestro país: el flujo ilícito de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México. Por supuesto que apoyamos la propuesta de exhorto que hace nuestro compañero senador. La propuesta con punto de acuerdo no es una simple declaración, es una llamada urgente a la acción, una solicitud de rendición de cuentas y una exigencia de cooperación real para detener esta problemática que exacerba la violencia en nuestro territorio. Como señala el informe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, de Estados Unidos, revela una realidad alarmante. La gran mayoría de las armas aseguradas en México provienen de nuestro vecino del norte. Las cifras son contundentes y revelan rutas específicas del tráfico, así como la predominancia de armas de alto poder en manos del crimen organizado. En número, son en promedio 200,000 armas de fuego ilícitas que provienen de Estados Unidos. No se trata de una cuestión de estadísticas, se trata de vidas mexicanas afectadas por la violencia armada. El entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras, firmado por ambos países, establece un marco de cooperación. Sin embargo, existe evidencia de una asimetría preocupante. Mientras México ha cumplido con su parte compartiendo información crucial sobre el rastreo de armas, la información sobre las acciones contundentes de las agencias estadounidenses para frenar el flujo de armas ilícitas hacia nuestro país es insuficiente. La propuesta exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar un informe detallado al gobierno de Estados Unidos, solicitando información específica sobre las medidas implementadas para detener el tráfico de armas. ¿Cuántas organizaciones de traficantes han sido detenidas? ¿Cuántos puntos de venta ilícitos en la frontera se han clausurado? ¿Cuántas licencias de vendedores negligentes han sido revocadas? Por supuesto, en medios nunca vemos información alguna, ni conocemos de detenciones que haga el sheriff, el marshal, el FBI a las bandas de narcotraficantes y traficantes de armas de Estados Unidos hacia México. La falta de una cooperación efectiva
no solo pone en riesgo la seguridad de los mexicanos, sino que obstaculiza la justicia y perjudica los esfuerzos nacionales para combatir la delincuencia organizada. No se trata de un simple intercambio de responsabilidades, se trata de la vida y el futuro de miles de mexicanos. La cooperación bilateral debe traducirse en acciones eficaces y transparentes que reduzcan la violencia en nuestras calles y fronteras. Urjo a esta noble asamblea a aprobar esta propuesta con carácter de urgente y obvia resolución para que juntos podamos trabajar por un México más seguro, podamos construir un entorno más seguro donde nuestras comunidades puedan prosperar lejos del temor y la violencia. Sin perjuicio de que la Comisión... Sí, termina su intervención, por favor. Sin perjuicio de la Constitución norteamericana otorgue a los ciudadanos de ese país el derecho para adquirir y portar armas de fuego, ese es un tema interno que ellos van a resolver. Concluyo, señor presidente. Lo que nos preocupa es el comercio ilícito que se hace de ese país hacia el nuestro y que da a las organizaciones delictivas de nuestro país una gran capacidad de fuego que en México ha generado muertes y hogares enlutados. ¿Cómo enfrentar este flagelo que se vive, que se sufre y las tragedias que son devastadoras por el tráfico de armas y que están vinculadas también a los delitos de narcotráfico? Enfrentarlas con el uso de la inteligencia, la investigación a fondo, cortando los enormes recursos que tienen estos grupos delictivos, que además los tienen mundialmente, definiendo quiénes son los que se benefician con esto. Por ejemplo, una pregunta que nos hacemos son quiénes son los que manejan el tráfico de estupefacientes en los Estados Unidos. No se conocen nombres, excepto de traficantes en pequeño, dealers como se les llama allá. Y está el tráfico de armas y la industria armamentista. Hay que decir que la industria armamentista en los Estados Unidos significó el año pasado, solo en Estados Unidos, 317,000 millones de dólares. Es una industria floreciente, pero es una industria de la muerte. Es una industria que allá mata, las masacres son continuas y los expertos dicen que las masacres en Estados Unidos, uno de los primeros elementos que permiten que eso se dé, además de que hay un deterioro en el tejido social, los asesinatos en masa, como le llaman los expertos, es la accesibilidad a las armas. Y la pregunta es, ¿cómo es que en las fronteras cruza uno de Estados Unidos hacia acá, y hasta los zapatos nos quitan, pero en cambio cruzan armas de alto poder? Ya el licenciado Marcelo Ebrard, en el gobierno anterior, presentó una solicitud ante las cortes norteamericanas, en juzgados norteamericanos, para que se hiciera una investigación y un rastreo, para que esto se detenga. Quiero decir que fue respaldado prácticamente por todos los grupos parlamentarios, porque nos duele, porque es algo inaceptable. A mí me gustaría que nos explicaras o nos dijeras, bueno, acabas de estar en Texas, pero el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que clasifica a los cárteles internacionales y en el caso de México como organizaciones terroristas extranjeras. A mí me gustaría saber tu punto de vista, cómo se observa en el concierto internacional entre los esquemas de cooperación que nosotros queremos establecer, por supuesto, con los Estados Unidos, pero si esta definición no profundiza aún más, porque el tema de las armas es parte de esta estrategia. Esa sería mi pregunta, senador. Sí, bueno, es un asunto extremadamente delicado, porque esto tendría que estar vinculado a un acuerdo con México y con los otros países en donde existen los cárteles para ver cómo tomar medidas preventivas y, como yo decía, investigación, inteligencia, cortarle los recursos y entre esto también cortarles el acceso a las armas. Y me parece fundamental que entonces se tomen medidas previas, que se instale una mesa de negociación para armar una estrategia que, por supuesto, esté, desde mi punto de vista, no solamente participando México y Estados Unidos, sino que tendría que ser al más alto nivel. Hay instancias internacionales que permitirían y además hay normas ya que se han aprobado internacionalmente para el control de armas y el tráfico de armas. África es uno de los países que más han sufrido el tráfico de armas, por ejemplo, y tendría que hacerse a nivel global. Yo plantearía además que es el momento para fortalecer a Naciones Unidas, hoy también cuestionada por el presidente actual de los Estados Unidos, pero necesitamos que se adopten decisiones al más alto nivel. Por cierto, la iniciativa que se tomó por el gobierno de México para presentar estas solicitudes, tanto ante las cortes, ante los jueces, ante juzgados norteamericanos, como luego ante la Corte, han sido respaldadas por una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos. Estuvo respaldado por todos los partidos en nuestro país, pero yo quiero decir que incluso se hizo un amicus curiae por académicos del Colegio de México, por el Centro Pro de Derechos Humanos, ante la Corte de los Estados Unidos, para que esto avance. Y vale la pena señalar que esto ha avanzado. Ya hay una decisión de la Corte de Apelaciones que dictaminó que empresas como la Smith & Wesson, la Beretta y la Glock tienen que ser investigadas por el tráfico de armas. Hay que ir más allá. Este es un gran primer paso formidable y habría que ir más allá, porque no solamente este tipo de armas están llegando a nuestro país, sino que incluso hasta armas de alto poder que se utilizan en guerras como las Barrett. Es decir, de lo que se trata es de que pudiéramos ponerle un freno. Y en este punto de acuerdo, que me parece muy relevante que se haya presentado, también se señala que es fundamental que se respalden las 141
48,000 solicitudes de rastreo de armas en México. Estados Unidos tiene que rastrearlas y tenemos que saber como país en dónde están y se tiene que detectar para detener la muerte, el flagelo, esta decisión devastadora de abrir las fronteras ilegalmente para el tráfico de armas que nos está lastimando en nuestro país. Por eso este punto de acuerdo resulta muy relevante y esperemos que en Estados Unidos prospere tanto el acuerdo para poder hacer el rastreo como los recursos que se han presentado y que incluso ya tienen algunas iniciativas ante la Corte de los Estados Unidos con el amicus curiae presentada por académicos para que pare el flujo de armas. Termino diciendo que no es un asunto sencillo. La Asociación Nacional del Rifle tiene un enorme poder, muchos recursos económicos, financia campañas de partidos políticos en los Estados Unidos. En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estamos de acuerdo con la presentación de este punto de acuerdo. Tal como lo dice el punto de acuerdo, la violencia se ve exacerbada por el tráfico ilegal de armas provenientes de los Estados Unidos. Sí, y por lo tanto, claro y por supuesto que estamos de acuerdo en solicitar que se rinda un informe para poder identificar la ruta del tráfico de armas de los Estados Unidos. El pasado jueves, la presidenta Sheinbaum reconocía y sugería abordar el tema de la inseguridad de forma coordinada entre ambos países. Y así como es exacerbada la violencia por el tráfico ilegal de armas, también es exacerbada la violencia por la falta de una estrategia puntual para combatir la inseguridad en nuestro país. Es importante dejar también de minimizar lo que pasa en México, porque la única forma en que podamos atender, elaborar una estrategia y solucionar un conflicto en nuestro país es que primero tenemos que reconocer que existe un problema en nuestro país. Y esta violencia se ve, sí, exacerbada por la fallida estrategia de abrazos y no balazos. Para que las armas entren a México, tiene que haber complicidad de las autoridades en nuestro país. Así como para que el fentanilo entre a los Estados Unidos, también tiene que haber complicidad de las autoridades de los Estados Unidos. Si ambos reconocemos que nuestras autoridades están fallando en la estrategia, pues es hora de que digamos, es momento para que hoy nos sentemos a dialogar y elaborar un acuerdo bilateral que atienda el problema que nos afecta a nosotros aquí en México, pero que igual afecta a los Estados Unidos. Por eso, el día de hoy, aún estando de acuerdo con este punto de acuerdo, creo que se queda corto para la situación que enfrentamos todas las familias de México. Desde esta tribuna hablo con firmeza para defender la soberanía de nuestro país, la dignidad de nuestra gente y los derechos de todas y todos los mexicanos. Las recientes declaraciones y posibles acciones anunciadas por el presidente Donald Trump son un claro intento de intimidación. Pero desde aquí dejamos algo muy claro. México no se doblega. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido contundente. México es un país soberano y bajo ninguna circunstancia permitiremos que se vulnere nuestra independencia ni los derechos de nuestro pueblo. Esta comisión permanente, como voz del pueblo, respalda plenamente a su presidenta. Sobre el tema migratorio, nuestra postura es inquebrantable. México continuará recibiendo con dignidad, solidaridad a nuestras hermanas y hermanos migrantes, quienes no solo han sido pilares fundamentales de nuestras comunidades, sino también del crecimiento de Estados Unidos. Es gracias a nuestros paisanos que esa nación ha prosperado económica y socialmente. No olvidemos que los trabajos más duros, los cimientos de su economía, son realizados por manos mexicanas. El programa México te abraza seguirá siendo un símbolo del humanismo que caracteriza a este gobierno transformador. A nuestros paisanos que regresen, los recibiremos con los brazos abiertos, con oportunidades, con derechos y con justicia. Respecto al tráfico de armas y la lucha contra el narcotráfico, es hora de que el gobierno de los Estados Unidos asuma su responsabilidad. No es México quien fabrica las armas que alimentan a las organizaciones criminales, son ellos. A Donald Trump le digo, en lugar de buscar culpables entre sus vecinos, debería enfocarse en resolver los problemas que ellos mismos han permitido crecer en su territorio. Su incapacidad para controlar el tráfico de armas y combatir el consumo de drogas no puede ser excusa para intentar imponer políticas que atentan contra nuestra soberanía. Es momento de construir una agenda bilateral seria, basada en el respeto y la cooperación. México no aceptará discursos vacíos ni narrativas que pretendan imponer voluntades ajenas. Hago un llamado a la unidad nacional. En este momento histórico debemos estar más unidos que nunca.
La oposición, los sectores empresariales, las organizaciones civiles y el pueblo mexicano debemos cerrar filas en defensa de nuestra independencia. Que quede claro, Sí, puede México culminar, es una diputada nación Castillo Lozano. fuerte, valiente y con un pueblo consciente de su grandeza. Nuestra historia nos enseña que no importa cuán grande sea nuestro desafío, las y los mexicanos siempre nos levantamos unidos y firmes. Larga vida al pueblo, larga vida a México y que viva México. Consulte la Secretaría si la preposición se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría. Presidente, mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría si se aprueba. En votación económica se consulta si se aprueba la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobada. Comuníquese.